físicamente, o están enfermos, o ya no están. Amén. Gracias a Dios tenemos el privilegio. Yo quiero invitarles en esta noche a escuchar la palabra de Dios referente a la advertencia. Y Dios siempre llama a la advertencia a su pueblo. Y la advertencia viene más que todo a decirnos: no es posible pasar el límite. Porque cuando pasamos el límite hay consecuencias para nuestras vidas. Y muchas veces son consecuencias muy graves. Por eso Dios advirtió en ciertos momentos al hombre qué puede hacer y qué no puede hacer. Qué es bueno y qué no es bueno. Muchos sabrán y muchos entenderán qué es advertencia y cuáles son las consecuencias de una advertencia. Amén. Yo quiero que abran su Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Amén. Amén. Leo la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Pueden sentarse. Esta es una advertencia que todo el mundo ha escuchado, la cual creemos muchas veces nosotros que solamente ha quedado en la historia, y no es así. Esta advertencia sigue vigente tanto para el cristiano hoy en día, porque si el hombre pecare, morirá, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Igualmente es en lo espiritual hoy en día. El cristiano no puede pecar porque realmente muere espiritualmente. Si nosotros pecamos espiritualmente, hablando físicamente, y pecamos, realmente necesitamos de Dios urgentemente. Porque Él es quien nos liberta, Él es quien nos sana, Él es quien nos limpia. Pero las consecuencias, por eso Dios nos advierte a nosotros. Dios igual dejó que el hombre pecara y que no deshizo a ese hombre, no deshizo ni a Adán, no deshizo ni a Eva, sino que los dejó procrear, sino que les dio un lugar en la tierra para que siguieran, lo cual de ahí venimos todos nosotros. Dios no destruye aquello que hace, pero sí aquel pecado que tuvieron tuvo consecuencias hoy en día. Por eso nosotros tenemos tanto pánico a la muerte, porque en aquel tiempo no sabíamos que era muerte, pero hoy en día sí, porque estamos expuestos a la muerte, pero nosotros Dios nos da advertencias, y esas advertencias que nos dan es porque nosotros debemos estar preparados, nosotros debemos estar santificados, apartados del mal, para poder recibir la salvación, la vida eterna. Si nosotros no permanecemos en santidad o apartarnos de lo que nos puede destruir, realmente aquello nos irá envolviendo más y más a la muerte espiritual y luego a la muerte eterna. Cuando hablo de muerte eterna, hablo del infierno. Usted debe entender que Dios nos ha advertido a nosotros, porque cuando usted muera, usted no tendrá defensa propia. Usted no tendrá un abogado. Jesús no lo va a defender. Jesús lo que va a hacer es condenarlo a usted. Pero si usted aprende a vivir íntegro para Él será nuestro abogado delante del Padre. Amén. Nosotros debemos aprender que la advertencia no es para mal.
La advertencia es avisándonos que pueden suceder cosas peores. Y esta fue la primera advertencia que leemos en la palabra de Dios para el hombre. Y como fue la primera, en la primera cayó. Yo escuché una vez decir, ¿qué pasaría si en tu casa, llegara un hombre desconocido, totalmente desconocido, y te dijera a ti, ¿me puedes guardar este vaso de oro? Y yo quiero que lo tuvieras entre tus vasijas, entre tu armario, donde lo pones, donde todo el mundo lo ve. Pero esto es mío y no lo puedes tocar. Llega aquel día en que tú comienzas a tener gente en tu casa, invitados, y no tienes más que dar que ese vaso que está allí. ¿Qué harías? ¿Qué harías con ese vaso? ¿Lo usaría? ¿Lo usaría? No, porque no es nuestro. Pero estoy seguro que sí lo usarían. Sinceramente yo estoy seguro que lo usarían, porque creyendo que está en su casa, es suyo. Pero realmente nos erramos muchas veces, nos equivocamos, creyendo que lo sabemos todo, pero no es así. Nos hacemos necios haciéndonos sabios muchas veces. La advertencia de Dios está siempre en nuestras vidas. Dios siempre nos advierte ante todo. El que se hace pasar por sabio, muchas veces se hace necio. Proverbios lo dice. Por eso nosotros debemos basarnos siempre en su palabra, tal como lo dice, no añadiendo, no quitándole, no a nuestra conveniencia, sino sencillo, tal como debe ser. Entenderemos que la advertencia en nosotros es más de aprovecho para hacernos más santos y no apartarnos. Si llegara el día en que esa parte y usted no reconoce que está en pecado y sigue pecando, entonces le llegará su momento. Y no es grato ese momento. No será bueno. Dios quiere siempre que nosotros entendamos que lo que Él pone en nosotros hay que cuidarlo. La santidad hay que cuidarlo. El vivir bien hay que cuidarlo. Nuestra boca, que hablamos cosas, hay que entender lo que decimos. Hay que poner atención a lo que afecta al otro. Muchas veces con nuestro vestir hacemos pecar al otro. Muchas veces con nuestro hablar destruimos a otros. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la integridad que deberíamos tener? Debemos fijarnos en esas cosas. En las muchas cosas pequeñas, muchas veces el enemigo abre puertas por ahí en nuestras vidas. Y comienza a deshacer todo aquello que tanto nos ha costado. ¿Y qué pasa a la larga? A los meses, a los años, ya no eres la misma persona. Ya no eres el mismo cristiano. Por eso también nos advierte. Una cosa es demandado, dice la palabra de Dios. Que has perdido el primer amor. Hay una advertencia de Dios para nosotros. ¿Para cuándo? Para cuando muramos. Cuando Cristo venga, será en un parpadear. Porque aquellos que serán arrebatados es en un párpado. Parpadee y sabrá cuál es el tiempo. Usted no tiene tiempo en un parpadear para arrepentirse. Ya no habrá más arrepentimiento. Es ahora el arrepentimiento. No el mañana. No al salir de esa puerta. No al día siguiente. Es hoy el arrepentimiento. Amén. En Génesis, ahí mismo, en el capítulo 6, el versículos 12 y 13. Amén.
Génesis 6, 12 y 13. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne que había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he aquí, he descendido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo un diluvio. Pero aquí está el amor de Dios reflejándose por nosotros. El interés de Dios, que nosotros entendamos, que nosotros nos arrepintamos. Dios siempre tiene un plan de salvación para esta generación también, mediante Jesucristo. Jesucristo ha dado la vida por nosotros, como el arca de Noé, que está ahí para la salvación. Nosotros debemos aferrarnos a Jesús, arrepentirnos, seguir sus pasos, vivir íntegros para poder tener la vida eterna. Cada uno de nosotros que estamos aquí, no estamos porque necesitamos escuchar la palabra, estamos aquí porque necesitamos entender que debemos adorar a Dios, santificarlo a Él y estar en santidad nosotros y recibir su palabra. Para eso se hace la casa de Dios, la iglesia, el templo, donde se adora, donde se predica y donde se deja todo por Dios. Amén. La advertencia de Dios siempre está ahí. Pero el amor de Dios también está moviéndose día a día en nosotros. Dios siempre tiene un plan para nosotros. No quiere decir que tu pecado es mayor que el amor de Dios. El amor de Dios lo sobrepasa todo. Todo. Por eso debemos venir a sus pies siempre. Cuando usted venga y usted cree que ha pecado, aquí está el altar. Inclínese ante Él, que Él se glorificará. Aquel que se humilla. Arrepiéntase, humíllese y entenderá que el amor de Dios lo levantará. Lo levantará de donde esté. De lo sucio que esté lo va a lavar. De lo impuro que sea lo va a purificar. Amén. Dios está siempre queriendo lavarnos, limpiarnos, pero nosotros debemos entregarnos a Él para que Él sea actuando. Gloria sea a Dios. Ahí mismo, en Génesis 6, el verso 7. Ahora retrocedemos unos versículos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y le dolió en dónde? En su corazón. ¿Quién no diría que Dios no tiene corazón? Todos tenemos un corazón. Y Dios muchas veces quiere tratar con el corazón que nosotros tenemos también. Ese corazón duro, ese que se antepone ante toda la palabra de Dios, ante lo que el predicador predica, se opone, ante lo que el ministro de Dios quiere darle, se opone muchas veces. Ese es un corazón duro. Y Dios hoy quiere tratar con un corazón duro. Quiere que sea un corazón blando, un corazón sensible, aceptando todo lo bueno y desechando todo lo malo. Ese es el corazón que Dios quiere hacer hoy en día. Un corazón digno para Él, apto para su reino, bueno, aceptable, que sea muy acepto para Él. Pero ¿cómo debemos hacer? Siempre debemos arrepentirnos, siempre debemos estar pidiéndole a Él, rogándole a Él, cambiarnos, cambiar, decir:
hacer por Él. Todo es de Él, por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Él nos permite que nosotros nos arrepintamos. Él nos permite a nosotros hacer su obra mediante Él. Y todo gira en torno a Dios. Porque de Él, por Él y para Él. Todo es Él. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros debemos de entender, que Él es todo, todopoderoso, Jehová de los ejércitos. En 1 Pedro nos vamos, está casi al final. Primera de Pedro, capítulo 5. El versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia lo hemos escuchado de unas y de cientos y de miles de predicadores. Y esto va incluyendo al predicador. Así que debemos estar sabidos de que hay un enemigo al acecho. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que te está siguiendo siempre. No queremos entender eso, que el enemigo no está jugando con nosotros. Él nos va a destruir si nosotros dejamos las cosas buenas. Orar. Si usted deja de orar, si usted deja de leer su palabra, Él está pendiente de lo que usted va dejando, de lo que usted debería de estar haciendo, y Él comienza a indagarte. Bueno, pongámosle la novela. Bueno, pongámosle la música mundana, no cristiana. Bueno, pongámoslos a entretener con un juego. El diablo está acechando por nosotros. Así que nosotros debemos orar, debemos velar, tal como lo dice su palabra. Velar y orar. Cuidar, velar es cuidar. Y debemos cuidar aquello que Dios da para nosotros. Debemos defenderlo a capa y espada. La integridad es necesaria para el hombre cristiano. Amén. Ese es el principio que Dios nos ha dado. En 2 de Timoteo, retrocedemos unos libros. En 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 17. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de ¿quién? Del león que hace rato escuchamos. ¿Están viendo que habla del mismo león? Aquel león que dice la palabra que está al acecho para devorarnos. Ahora la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que ha librado ¿mediante qué? Mediante la fortaleza. Mediante lo que Dios le dio la fortaleza para poder librarlo. Debemos ¿cómo estar? Pidiendo a Dios. Pero lo leeré de nuevo. Pero el Señor estuvo ¿dónde? Estuvo a mi lado. ¿Y me dio qué? Fuerzas. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así
así fui librado de la boca del león. No solo fui yo tampoco, sino que aquellos que escucharon la palabra de Dios. Seguramente más de algunos se ha salvado. La gloria de Dios es así. Cuando tú te humillas a Dios y cuando tú buscas a Dios, lo que Dios está haciendo es preparándote para que por medio de ti se salven miles. Pero debemos ser valientes, buscar la santidad siempre, orar, ayunar, velar constantemente. Ese es el buen cristiano y ese es el corazón que Dios busca para poder fortalecernos, para poder llenarnos, para poder darnos de su gloria. Dios quiere poner su aceite en vasos limpios, en vasijas limpias. Dios no va a poner su aceite en vasijas sucias o en vasijas que estén el aceite ya deshecho. Deje que Dios obre de una forma especial en su corazón hoy en día. Y verá que la gloria de Dios se manifestará mediante tu vida. Amén. Gloria sea a Dios. Yo termino con esta palabra. Les invito a que se pongan de pie y hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra.